Y ahora ocurre algo interesante. La pregunta de los discípulos, los que están ahora al lado de Jesús. Una cosa es cómo actúa Jesús y otra cosa es cómo actúan los que están alrededor de Jesús y cómo opinan y cómo piensan. Muchas veces lo que está ocurriendo en esta sociedad es que hay gente que se hacen una idea de Jesús, una idea de Dios, una idea de su mensaje, de la Biblia, en función a las gentes que ven, que hablan de él y que parecen que son del entorno de Dios, de Jesús y de la Biblia. Pero mucho cuidado. Los ojos deben estar puestos en Él directamente y en su palabra, no en los que le rodean. Los que le rodeamos o le rodean, muchos los hay disfrazados con piel de oveja y son lobos por dentro. Hay muchos que van de sabios y son ignorantes. Hay mucho charlatán y poco conocedor. Así que mucho cuidado. En este caso, los que le rodeaban, sus discípulos, no eran lobos disfrazados de oveja, pero sí todavía les faltaba mucho que aprender. Y en esa pregunta que ahora van a hacer, demuestran que había algo que fallaba, ¿no? Tenían que aprender todavía cosas fundamentales. Mira, la pregunta es muy, incluso hasta muy entendible a nivel nuestro, de humanos, porque solemos caer en esas cosas, ¿no? Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, rabí significa maestro, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego, ¿no? Qué curioso, ¿no? Esa pregunta. La pregunta responde a una actitud que radica en la mayoría de las personas. Muchas personas actúan así, piensan así, es su lógica al afrontar, al enfrentarse a estas circunstancias, ¿no? Religiosas, ¿no? Pues este mira lo que es o cómo está o lo que le ha pasado y entonces ahora, ¿eso qué significa? Y entonces le pregunta al discípulo, oye, ¿eso de qué va? ¿El que pecó ha sido él o ha sido su padre y él está soportando ahora la carga del pecado, del castigo por el pecado de los padres? Así que responde a esa actitud que radica en la mayoría de las personas y que tiene que ver con la influencia religiosa. El mal es igual a un castigo divino. Todas las cosas malas que nos pasan es porque Dios nos ha castigado. Porque Dios te ha mandado esto, porque Dios te ha mandado aquello. O ha hecho que te pase esto, ha hecho que te pase lo otro. Pregunta entonces realmente que tenemos que pensar. ¿Son los males del hombre castigos divinos? Las cosas malas en este mundo, las cosas malas que nos suceden, las cosas malas que padecemos, que surgen, son resultados de castigos divinos. ¿Eso es así? En eso hay mucho error, mucha mentira, mucha ignorancia. La religiosidad normalmente de las personas tiene unos parámetros básicos, muy generales, como este. El malo o las cosas malas son el resultado de que Dios, ¡pum!, está castigado, ¿no? Y sí es verdad que la religión se mueve en esos parámetros, ¿no? El mal está relacionado siempre con un juicio o un castigo divino por un Dios enfadado. Lo que el hombre entonces tiene que entender es que no todo lo malo tiene que ver con eso. No todo lo malo corresponde a un castigo divino. Sin duda que existen castigos divinos, ¿no? Y intervenciones de Dios juzgando el mal de los hombres. Pero no todo el mal es castigo divino, pero sí hay males que han sido, son castigos de Dios, juicios de Dios. Realmente, la mayoría de los males que sufre el hombre no corresponden a un castigo divino. Lo que corresponde es sencillamente a la consecuencia que hay del alejamiento, de la separación de Dios. El hombre que se aleja o que se separa de Dios sufre una consecuencia. Y no es que Dios le manda un rayo y lo castiga, o le manda un cáncer, o le manda un accidente. No, no, nada de eso. Simplemente alejarse de Dios es alejarse de la fuente de todo bien. Y si Dios es todo bien, alejarse de la fuente de todo bien es recibir mal o estar en el mal. Así que Dios no tiene que haber hecho nada voluntariamente ni directamente para que ocurra nada mal, siendo solamente el propio hombre el responsable de sus acontecimientos, porque él es el que está saliéndose de la zona de bien, de la zona de seguridad, de la zona de confort, y se mete en la zona de peligro. No saquéis los brazos, es la función de la feria, no saquéis los brazos o a poneros los cinturones, haced esto. En cuanto uno se salta las normas, en cuanto uno sale de la franja, del límite establecido de seguridad, te encuentras el mal. Así que no hace falta un castigo, simplemente es una consecuencia. No olvidemos que Dios, por tanto, es bueno y estar fuera de Dios es lo malo. Y si nos vamos al origen, a los días del Edén, y pensamos en la caída del hombre, cuando el hombre cayó en pecado, todo lo que ocurre no es por obra de Dios directa, sino como consecuencia del hombre haberse apartado de Dios. Esa advertencia que Dios le dice de no comas, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de ese no comas, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás,
no era un castigo o una maldición, sino que era una advertencia de una consecuencia lógica y natural de apartarse de quién, de lo que era su vida, la fuente de vida, su creador. Así que si te apartas de mí, si te alejas de mí, optando por un camino de independencia, lo único que estás encontrando es lo que hay fuera del entorno seguro, que soy yo, y del entorno bueno, que soy yo, y del entorno de vida, que soy yo. Fuera de la vida hay muerte, fuera del bien hay mal. Así que era una consecuencia natural, podríamos decir, ¿no? Entre comillas, no relacionada con la naturaleza, sino con lo lógico. Así que en el Edén no cae la ira de Dios sobre Adán y Eva como castigo por haber desobedecido. No, no es un castigo, es una consecuencia. Más bien lo que cae de parte de Dios, fijaros, es todo lo contrario. Lo que cae de parte de Dios sobre Adán y Eva es misericordia, pura gracia. Es decir, lo que no merecen, incluso lo contrario que merecen. Si merecen el castigo, no les dio castigo. Les dio provisión, porque en su desnudez les dio vestidos para que no se avergonzaran. Y después, Dios no solamente su vergüenza física, sino espiritual, proveyendo una promesa de restauración. Habla de la semilla, de la simiente de la mujer. Que fijaros qué diferente es los pensamientos religiosos y los caminos del hombre a lo que Dios está revelando realmente de cómo son las cosas. Sin embargo, el castigo sí va a venir después, sí va a haber castigo divino, sí va a haber juicio divino, cuando habiendo dado Dios la oportunidad, habiendo derramado su misericordia y habiendo provisto de solución para esas consecuencias que ya Dios mismo le advirtió, ahora el hombre lo rechaza y lo menosprecia y afrenta a Dios. Para eso sí que hay castigo, para eso sí que habrá juicio y llegará el día. Ahora, ¿hubieron castigos e intervenciones divinas en modo de juicio? Pues sí, lo han habido, pero no es la constante, es una cosa continua que ocurre. De modo que cada vez que veamos algún mal, digamos, oye, ¿quién pecó? ¿Este o los padres? Como pasaron con los discípulos, ¿no? Fijaros lo que en Eclesiastés encontramos al respecto. Eclesiastés capítulo 8. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Fijaros, por cuanto no se ejecuta un juicio, porque no te cae un rayo cada vez que haces algo malo, por cuanto no hay una maldición que de repente ¡pum! Caiga sobre ti cada vez que has cometido un pecado. Y, sin embargo, a pesar de tus males y de tus maldades, sigue no pasándote nada, está diciendo Eclesiastés, el hombre se mantiene, continúa en esa forma de caminar. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Ah, no pasa nada. O si pasa algo, lo he conseguido esquivar. Yo soy más listo, yo soy mejor. O no existe nada que juzgue ni que haga juicio. ¿Y por qué? Porque esa es la realidad, que realmente no está cayendo de parte de Dios ningún juicio divino constante sobre el pecado del hombre. Por tanto, la situación de la humanidad es de perdición y muerte espiritual por la separación de Dios, como una consecuencia de separación. Y en ese estado, ahora sí, lo que está experimentando son los resultados o las consecuencias propias de esa separación, que son enfermedades, ansiedades, traiciones, tragedias, violencia, guerras, muerte física al final, que es lo que acabará con todo, que acaba con todos nosotros en este plan. ¿Y por qué hay niños con cáncer? ¿Y por qué hay tantas guerras? ¿Y por qué hay tanta hambre? ¿Y Dios por qué? Dios, pero ¿cómo que Dios por qué? Es que no están en Dios, no estamos en Dios, estamos fuera de Dios, no hemos querido a Dios. Y los primeros que dicen y se meten con Dios son los primeros que están rechazando a Dios. Entonces, hace responsable a un Dios que está rechazando. Pues acércate a Él y verás cómo cambian las cosas. Acércate a Él y que el mundo se acerque a Él y verá el mundo cómo cambian las cosas. Pero el mundo, por esencia, por sistema, se caracteriza por estar separado de Dios y, por tanto, tiene la manifestación de existir separado de Dios. Todo lo malo, todo mal, enfermedades, violencia, traiciones, tragedias, todo tipo de mal, y que todo se resume al final o acabará con la muerte física. De modo que dar una explicación como de que es juicio divino o castigo divino a cada enfermedad o a cada circunstancia adversa con que nos topemos, pues es un error y es un mal entendimiento de la realidad del ser humano respecto a Dios. Y esto ocurre cuando no se conoce la palabra de Dios, cuando no se lee la Biblia, cuando te limitas a que te la cuenten, a que cada uno te diga lo que le parece y cada uno con su rollo y con su cuento chino, ¿vale? Hay muchísima gente equivocada por ignorancia opinando sobre la Biblia, y se ve mucho sobre todo en redes sociales, ¿no? Pues mirad, es muy sencillo. Antes de opinar,
conoce. Así que coge la Biblia, léela y que no te la cuente y después opina. Te puedes llevar a una gran sorpresa, ¿no? Hay que hacerlo con la Biblia y hay que hacerlo con todo. Con todo. Antes de opinar, antes de hablar, hay que conocer y formarse e informarse. Jesús lo dejó claro. Ni él ni sus padres son la causa de esa enfermedad. Mirad